La vida con mi abuelo en Valencia me había llevado a un rincón inesperado de mi existencia. Tras el divorcio, la soledad se había convertido en una compañera constante, una sombra que se alargaba en cada rincón de la casa. La familiaridad de los muebles y las fotos en las paredes no lograban ahogar el vacío que sentía. Caminaba por el pasillo y escuchaba el eco de mis pasos, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún me quedaba por enfrentar. Los días transcurrían entre la rutina del hogar y los recuerdos de un pasado que parecía lejano. Mi abuelo, con su mirada sabia y su voz temblorosa, me ofrecía compañía, pero la distancia emocional era palpable. A menudo me encontraba en la cocina, preparando comidas sencillas mientras él leía el periódico en la sala. Las conversaciones eran escasas, limitadas a comentarios sobre el clima o las noticias locales. Las fallas se acercaban, llenando la ciudad de colores y aromas que solían traer alegría, pero ahora solo acentuaban mi melancolía. Una tarde, mientras organizaba unas fotos antiguas, descubrí una imagen de mi abuelo en su juventud. Su sonrisa era vibrante y llena de vida, parecía un hombre diferente al que conocía. En ese momento comprendí que detrás del anciano frágil había un ser humano lleno de historias no contadas. La soledad también lo afectaba a él, lo percibí en su mirada ausente cuando pensaba que no lo observaba. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Al abrir la puerta, me encontré con un viejo amigo de la familia. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos olvidados, risas compartidas en veranos pasados y tardes interminables conversando sobre sueños e ilusiones. La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar, era una chispa de nostalgia mezclada con algo más profundo. ¿Cómo has estado?, preguntó con interés genuino. Sobreviviendo, respondí con una sonrisa forzada. Adaptándome a esta nueva etapa. Mientras hablábamos, sentí como la conexión entre nosotros se intensificaba, las risas ocultaban un vacío emocional compartido. En ese instante comprendí que no solo yo estaba sola, él también llevaba sus propias cargas invisibles. La tarde avanzó y las luces del atardecer comenzaban a filtrarse por la ventana. La conversación se tornó más personal y profunda, compartimos anécdotas sobre amores perdidos y sueños frustrados. Aquel encuentro despertó algo dentro de mí, una chispa olvidada comenzó a arder nuevamente. Siempre admiré tu fuerza, dijo él al final de nuestra charla. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. En ese momento comprendí que estaba buscando algo más, un hogar donde sentirme segura y aceptada sin juicios ni tabúes. A medida que se despedía, sentí una mezcla extraña entre gratitud y anhelo. La puerta se cerró tras él y volví a sumergirme en mis pensamientos. En mi interior surgió una pregunta inquietante: ¿qué decisiones había tomado realmente para encontrar mi lugar? La noche llegó sin avisar, el silencio envolvió la casa mientras me acomodaba en el sofá con un libro abierto frente a mí pero sin poder concentrarme en las palabras escritas. Mi mente divagaba hacia aquel viejo amigo y sus ojos llenos de historias compartidas. De repente escuché los pasos temblorosos de mi abuelo acercándose a mí desde la cocina. ¿Te gustaría ver alguna película?, sugirió con voz suave. Asentí sin mucho entusiasmo mientras encendía la televisión para distraerme del torbellino emocional interno que comenzaba a tomar forma dentro de mí. Mientras veíamos las imágenes parpadear ante nuestros ojos cansados, noté cómo su expresión reflejaba también esa soledad compartida que nos rodeaba como una niebla densa e impenetrable. Es difícil estar solo, dijo él repentinamente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Lo miré sorprendida por su confesión inesperada. Nunca antes habíamos hablado abiertamente sobre nuestras emociones más profundas. Sí, respondí con sinceridad. A veces es abrumador. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas separadas pero paralelas, dos almas perdidas buscando consuelo mutuo sin saberlo realmente. Esa noche terminó sin grandes revelaciones ni promesas. Solo quedó flotando en el aire esa conexión inexplicable entre dos seres humanos marcados por sus respectivas soledades. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para mí, cada día enfrentaba mis propios demonios mientras intentaba adaptarme a esta nueva vida junto a mi abuelo.
Los recuerdos del pasado seguían atormentándome mientras buscaba respuestas sobre lo que realmente quería para mí misma. Un día cualquiera decidí salir a dar un paseo por el mercado central. Necesitaba aire fresco para despejar mi mente llena de dudas e inseguridades acumuladas durante tanto tiempo encerrada entre cuatro paredes solitarias. El bullicio del mercado era casi abrumador, vendedores gritando ofertas irresistibles mientras los aromas tentadores inundaban mis sentidos cansados. Paella fresca cocinándose al aire libre junto al sonido alegre del agua corriendo cerca del puesto de flores recién cortadas. Mientras caminaba entre los puestos coloridos repletos de productos locales frescos e irresistibles recordé aquel viejo amigo y nuestra conversación sincera sobre las dificultades personales que ambos enfrentábamos tras nuestros respectivos fracasos amorosos. Al regresar a casa cargada con algunas frutas frescas y flores vibrantes para alegrar el ambiente sombrío donde vivíamos juntos ahora, sentí como esa conexión especial seguía creciendo silenciosamente dentro de mí como una planta resistente brotando entre grietas inesperadas del asfalto urbano valenciano. Al llegar encontré a mi abuelo sentado nuevamente frente al televisor, su mirada perdida reflejando pensamientos similares a los míos, quizás incluso reconociendo esa lucha interna contra la soledad apremiante que ambos llevábamos dentro sin poder verbalizarla adecuadamente hasta ese momento crucial donde todo podría cambiar drásticamente por completo si tan solo nos atreviéramos a dar ese primer paso hacia adelante juntos. Pero justo cuando estaba lista para romper esa barrera invisible entre nosotros dos, un momento decisivo, sonó el teléfono interrumpiendo nuestro instante mágico. El sonido del teléfono resonó en la habitación, rompiendo el hechizo que se había formado entre nosotros. Mi abuelo se levantó de un salto como si el timbre hubiera sido un disparo que lo obligaba a actuar. Miré su rostro buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontré una mezcla de sorpresa y desasosiego. La conexión que habíamos empezado a construir se desvanecía ante la realidad del momento. Sí, respondió él al teléfono, su voz temblorosa. No podía evitar preguntarme a quién podría estar hablando. La conversación fue breve y tensa, podía sentir cómo la atmósfera se cargaba de incertidumbre. Cuando colgó su expresión había cambiado por completo. Era tu tía, dijo evitando mi mirada. ¿Quiere venir a visitarnos mañana? Un nudo se formó en mi estómago. La llegada de un familiar significaba que tendríamos que ocultar lo que comenzaba a florecer entre nosotros. Las horas siguientes transcurrieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras yo lidiaba con la culpa que me atrapaba cada vez más. La noche llegó y nos sentamos a cenar juntos. La comida era sencilla, como siempre, pero esta vez el sabor parecía amargo. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba servirme un poco de ensalada. El peso de lo no dicho flotaba entre nosotros como una nube oscura. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio tenso. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo esto es confuso. Él asintió lentamente como si comprendiera más de lo que podía expresar en palabras. En ese momento me di cuenta de que ambos estábamos atrapados en una red de emociones contradictorias. La soledad y la atracción prohibida luchaban por salir a la superficie. La noche continuó avanzando y decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Valencia brillaba bajo las luces de la ciudad, y el aroma del mar llegaba hasta mí como un susurro lejano. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había comenzado a suceder entre nosotros, cada recuerdo compartido se volvía más significativo. De repente sentí su presencia detrás de mí. Me giré para encontrarlo allí, con una expresión mezcla de duda y deseo reflejada en su rostro cansado. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó él suavemente. Asentí sin pensarlo dos veces. Necesitábamos ese momento a solas para hablar sin las interrupciones del mundo exterior. Caminamos por las calles empedradas del barrio antiguo, donde los murmullos del pasado parecían rodearnos con cada paso que dábamos juntos. Mientras caminábamos, nuestras manos se encontraron por casualidad y esa chispa provocó una corriente eléctrica entre nosotros. El roce fue sutil pero poderoso, me hizo dudar si realmente estábamos listos para enfrentar lo que estaba surgiendo entre nosotros. En un instante de vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron en un beso tímido pero lleno de promesas no dichas. El beso fue breve pero intenso,
Sentí como el mundo se desvanecía alrededor nuestro mientras todo lo demás perdía importancia por un momento fugaz. Pero pronto la realidad regresó con fuerza cuando escuchamos risas provenientes de una esquina cercana. Unas jóvenes celebraban algo y su alegría contrastaba con nuestra confusión interna. Nos apartamos rápidamente el uno del otro como si hubiésemos tocado fuego ardiente y continuamos caminando en silencio hacia el parque natural que conocíamos bien desde mi infancia. El aire fresco del atardecer envolvía nuestros cuerpos mientras nos sentábamos en un banco frente al lago Albufera. Las luces empezaban a parpadear sobre el agua tranquila y las sombras danzaban suavemente alrededor nuestro. No sé qué hacer, confesé finalmente. Siento cosas por ti que nunca pensé experimentar otra vez, pero también tengo miedo. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Lo entiendo. Pero no puedo evitar lo que siento tampoco. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento. Ambas sabíamos que esta conexión era innegable pero también peligrosa debido a nuestra diferencia de edad y las expectativas familiares que pesaban sobre nuestros hombros. La noche avanzaba lentamente mientras discutíamos nuestros miedos y deseos. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más pero también alejarnos del camino seguro hacia el cual solíamos dirigirnos antes de este inesperado giro en nuestras vidas. De pronto escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la figura familiar. Era mi tía, quien había decidido adelantar su visita sin avisar previamente. El temor se apoderó instantáneamente de mí al ver su rostro iluminado por la luz tenue del farol cercano. Sabía muy bien cuánto le preocupaba nuestra familia y cómo interpretaría cualquier señal equivocada entre nosotros dos. ¿Qué hacéis aquí tan tarde?, preguntó ella con tono inquisitivo mientras sus ojos recorrían nuestro semblante nervioso. Me habéis asustado. Un torrente de pensamientos cruzaron mi mente mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para explicar nuestra situación sin revelar nada comprometedor o incómodo ante ella. La tensión era palpable, sabía que este encuentro inesperado cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ahora. La llegada de aquel amigo de la infancia me dejó en un estado de confusión. Su risa resonaba en la sala, trayendo consigo un aire de nostalgia que me hizo cuestionar mis decisiones. Mientras conversaban, observé cómo mi abuelo se iluminaba al recordar viejos tiempos, pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre mí. La atracción que había comenzado a florecer entre nosotros se sentía más frágil que nunca en ese instante. El ambiente cambió cuando el amigo mencionó a su pareja, un vínculo que parecía tan sólido y convencional. Mis pensamientos se desbordaron, cuestionando si lo que compartía con mi abuelo era realmente amor o solo una respuesta a la soledad. La culpa me abrazaba con fuerza y cada palabra que salía de sus labios se convertía en un recordatorio de lo inapropiado que podía ser todo esto. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Desde allí podía ver la plaza llena de gente disfrutando del bullicio de la tarde valenciana. El aroma a paella flotaba en el aire y las risas resonaban como música en mis oídos. Sin embargo, mi corazón estaba lejos de esa alegría. La imagen de nuestros labios encontrándose en un momento decisivo seguía atormentándome. ¿Te encuentras bien?, preguntó mi abuelo al salir tras de mí. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y cariño. Solo necesito un momento para pensar, respondí tratando de ocultar mi tormento interno. Él asintió y se apoyó en el barandal junto a mí. A veces los recuerdos pueden ser pesados, dijo con un tono reflexivo. Pero también son parte de lo que somos. Su comentario resonó dentro de mí. Era verdad que los recuerdos podían ser tanto un refugio como una prisión. Mientras miraba hacia el horizonte, sentí una punzada en el pecho al recordar los momentos compartidos con él. Volvimos al interior y la conversación continuó fluyendo entre risas y anécdotas del pasado. Sin embargo, cada risa me hacía sentir más distante, como si estuviera observando una película en lugar de participar activamente en ella. La presión social comenzaba a hacer mella en mí nuevamente. Cuando finalmente se despidieron, mi abuelo me miró con cierta intensidad. Tal vez deberías hablar con él, sugirió suavemente. ¿Sobre qué?, pregunté sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Sobre tus sentimientos, respondió sin dudarlo.
La idea me aterrorizó y al mismo tiempo despertó algo dentro de mí, una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Pero también sabía que abrir esa puerta podría significar perderlo todo, la conexión especial que habíamos cultivado durante esos días juntos. Esa noche no pude dormir bien. Las dudas y preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras escuchaba el sonido del viento golpeando las ventanas. ¿Era posible seguir adelante? ¿Podría realmente arriesgarme a perderlo? Las imágenes del pasado regresaron a mí, momentos compartidos con él llenos de risas y complicidad, pero también los ecos del juicio ajeno resonaban fuertemente. Al amanecer decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba descalza sobre la arena fría. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, era hermoso y trágico al mismo tiempo. Mientras caminaba, recordé las palabras sabias de mi abuelo sobre los recuerdos y cómo estos podían guiarnos o atraparnos. Tal vez tenía razón, tal vez hablar sobre lo que sentía podría liberarme del peso del silencio que llevaba encima. De regreso a casa, decidí enfrentar mis emociones con valentía. Al entrar vi a mi abuelo sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, su expresión era tranquila pero noté algo inquieto detrás de sus ojos. «Quiero hablar contigo», le dije mientras tomaba asiento frente a él. Él cerró el periódico lentamente y me miró fijamente. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros», respondí sin rodeos, sintiendo como cada palabra pesaba más que una piedra. Sus ojos mostraron sorpresa pero también comprensión, sabía cuán complicado era todo esto para ambos. «¿Qué es lo que sientes?», preguntó finalmente. «Me siento confundida», admití mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. «No sé si esto es real o solo una reacción ante lo que he vivido». Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra mía antes de responder. A veces las conexiones más profundas surgen en los momentos más oscuros. Nuestros ojos se encontraron intensamente, había algo casi mágico entre nosotros mientras nuestras almas parecían bailar al ritmo del silencio compartido. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso hacia adelante, nuestros labios se encontraron por segunda vez, esta vez cargados no solo de deseo sino también del reconocimiento mutuo del camino difícil por delante. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a entender nuestra situación mejorada, sonó el timbre insistentemente desde la puerta principal. La interrupción fue abrupta y desconcertante, ambos nos apartamos rápidamente como si nos hubieran sorprendido infraganti. Al abrir la puerta encontré a una mujer desconocida pero familiar al mismo tiempo, era amiga cercana de la familia desde hacía años pero nunca había tenido contacto directo conmigo hasta ahora. Su mirada era intensa y su tono grave cuando preguntó: «¿Podemos hablar? Hay cosas importantes sobre tu abuelo que necesitas saber». El mundo pareció detenerse alrededor mío mientras ella pronunciaba esas palabras cargadas de significado oculto e inquietante, algo dentro mío presintió que esta conversación podría cambiarlo todo nuevamente. La mujer desconocida, con su mirada seria, comenzó a hablarme sobre mi abuelo. Sus palabras eran como un eco en mi mente, resonando con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Tu abuelo ha estado lidiando con cosas que no sabes», dijo, y mi corazón se aceleró. No podía ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. Mientras ella hablaba, recordé las noches en las que compartía risas y secretos con él. La conexión que habíamos forjado en medio de la soledad me había dado un sentido de pertenencia. Pero ahora, esa sensación se desvanecía con cada palabra que pronunciaba la mujer. «Ha estado más solo de lo que imaginas», continuó. «Y hay algo más que deberías saber». La revelación sobre su soledad me golpeó como una ola inesperada. ¿Acaso estaba yo tan absorta en mis propios sentimientos que había pasado por alto el sufrimiento de mi abuelo? La idea de que él también necesitaba compañía me hizo sentir culpable por mis propias emociones. La atracción que había crecido entre nosotros parecía ahora aún más complicada. «¿Qué quieres decir con algo más?», pregunté, incapaz de contener mi ansiedad. Ella dudó un momento antes de responder: «Él tiene recuerdos del pasado que lo persiguen y no ha podido compartir contigo». Mis pensamientos se agolpaban mientras intentaba asimilar sus palabras.
La idea de enfrentar los fantasmas del pasado me llenó de temor. ¿Qué secretos escondía mi abuelo? ¿Cómo afectaría esto nuestra relación? La mujer continuó hablando, pero su voz se desvaneció en un murmullo mientras mis pensamientos luchaban entre sí. Decidí buscar a mi abuelo esa noche. Necesitaba entenderlo mejor y ver si podía abrirse conmigo. Cuando llegué a su habitación, lo encontré sentado junto a la ventana, mirando hacia el jardín iluminado por la luna. Su expresión era melancólica, como si estuviera atrapado en un recuerdo lejano. ¿Puedo entrar?, le pregunté suavemente. Él asintió sin mirarme directamente y eso me hizo sentir aún más ansiosa. Me senté a su lado y tomé aire profundo antes de hablar. Hablé con una amiga de la familia hoy. Sus ojos se iluminaron brevemente antes de oscurecerse nuevamente. ¿De mí?, inquirió con voz temblorosa. Sí, respondí sintiendo como las palabras pesaban sobre mí. Me dijo que has estado lidiando con cosas difíciles. Mi abuelo suspiró y miró hacia el jardín nuevamente. No es fácil abrirse, confesó al fin, su voz apenas un susurro. Esa noche decidí no presionarlo más, necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado y lo que sentía por él. Sin embargo, no podía evitar pensar en cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos y emociones no expresadas. A medida que pasaron los días, la tensión entre nosotros creció sutilmente. Cada mirada compartida parecía cargada de significado, cada gesto era un recordatorio del vínculo especial que habíamos forjado en medio del caos emocional. Una tarde soleada decidí llevarlo al mercado central para distraernos un poco. El bullicio del lugar siempre había sido un refugio para mí, los aromas vibrantes y los colores vivos parecían prometer un respiro a nuestras preocupaciones cotidianas. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, noté cómo su expresión se iluminaba al ver las flores coloridas en uno de los stands. Me detuve a comprarle un ramo, quería verlo sonreír como solía hacerlo antes del divorcio. Cuando regresamos a casa, sentí una conexión renovada entre nosotros mientras preparábamos juntos la cena. Cocinar siempre había sido una actividad compartida llena de risas y complicidad. Esa noche no fue diferente. Sin embargo, cuando nos sentamos a cenar, el peso del silencio volvió a caer sobre nosotros como una sombra pesada e ineludible. Decidí romperlo. ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? Podríamos salir a pasear o visitar algún lugar nuevo. Él sonrió levemente pero no respondió inmediatamente, el silencio se extendió hasta hacerse incómodo nuevamente. La noche siguiente decidí ser más audaz. Estaba cansada del miedo constante que nos rodeaba. En medio de una conversación sobre recuerdos pasados, tomé su mano sin pensarlo demasiado y le dije, no tenemos por qué seguir ocultando lo que sentimos. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante mis palabras. Es complicado, murmuró finalmente mientras retiraba suavemente su mano. Lo sé, respondí con sinceridad. El peso del tabú social parecía aplastarnos lentamente, pero estaba dispuesta a luchar por lo nuestro si él también lo deseaba. Pasamos la noche juntos después de esa conversación. Sellamos un pacto silencioso al abrazarnos bajo las sábanas cálidas mientras afuera la brisa suave acariciaba las ventanas abiertas. En ese momento todo parecía posible, el futuro era incierto pero lleno de promesas ocultas entre susurros compartidos. Sin embargo, al amanecer siguiente recibí una llamada inesperada que alteró mis pensamientos completamente. Era alguien del pasado cuyo nombre resonaba como un eco olvidado en mi mente. No esperaba volver a escuchar esa voz nunca más. Cada palabra pronunciada me empujó hacia atrás a recuerdos enterrados profundamente en mi corazón. La conversación fue breve pero suficiente para dejarme aturdida. Había llegado el momento de enfrentar viejos fantasmas o arriesgarme a perder todo lo nuevo construido junto a mi abuelo. El eco de la voz del pasado resonaba en mi mente mientras me preparaba para el día. La llamada había removido algo dentro de mí, una mezcla de nostalgia y confusión. Caminé por la casa, intentando concentrarme en las tareas cotidianas, pero cada rincón me recordaba momentos compartidos con mi abuelo. La atracción que sentía por él seguía creciendo, pero ahora la sombra del pasado amenazaba con oscurecerlo todo. A media mañana, decidí salir a comprar algo al mercado. El bullicio del mercado central de Valencia siempre me había reconfortado.
Las voces de los vendedores, el aroma a paella y las risas de los clientes creaban un ambiente vibrante. Sin embargo, hoy, cada sonrisa parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras recorría los pasillos llenos de frutas y verduras frescas, una vecina se acercó. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Cómo estás? No te había visto últimamente, dijo con un tono que insinuaba más de lo que realmente decía. Intenté sonreír, pero la tensión en mi pecho era palpable. Todo bien, solo ocupada, respondí rápidamente, buscando una salida a esa conversación incómoda. La vecina asintió, pero su mirada no se apartó de mí. Era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Al regresar a casa, el ambiente era diferente. Mi abuelo estaba sentado en la mesa del comedor, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Me senté junto a él y traté de iniciar una conversación trivial sobre el clima y las flores que comenzaban a brotar en el jardín. Hoy vi a tu amiga del mercado, dijo él sin mirarme. Su tono era casual, pero había algo en su voz que me hizo detenerme. ¿Qué te dijo?, pregunté sin poder evitarlo. Nada importante, respondió él encogiéndose de hombros. Pero su mirada evasiva me hizo sospechar que sabía más sobre mi encuentro con la vecina. La tarde avanzó lentamente y decidimos asistir a una fiesta tradicional en el barrio esa noche. Las luces brillantes y los sonidos festivos parecían alejar mis pensamientos oscuros por un momento. Sin embargo, al llegar al lugar, noté miradas curiosas dirigidas hacia nosotros. La gente susurraba entre sí, los rumores eran como sombras acechando a nuestro alrededor. Durante la fiesta intentamos mantener nuestra distancia física mientras nuestras miradas se encontraban cada vez más a menudo. El ambiente festivo no podía ocultar la tensión palpable entre nosotros, era como si todos supieran lo que estaba sucediendo pero nadie se atreviera a mencionarlo. La música sonaba alegremente mientras nos movíamos entre grupos familiares y amigos conocidos. Sin embargo, cuando una mujer mayor se acercó para saludarme y comenzó a hacer preguntas sobre mi vida personal, sentí como el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. ¿Y tú, ya has pensado en volver a casarte? Siempre es bueno tener compañía, dijo ella con una sonrisa pícara que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. No estoy buscando nada en este momento, respondí rápidamente, tratando de desviar la conversación hacia temas más seguros como las tradiciones locales o las próximas festividades. La mujer insistió, nunca es tarde para encontrar el amor. Sus palabras resonaron en mí como un eco perturbador. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que realmente sentía? Al final de la noche, cuando regresamos a casa bajo el manto estrellado del cielo valenciano, la tensión acumulada estalló en forma de palabras no dichas. No creo que podamos seguir así, le dije al abuelo mientras nos sentábamos juntos en el sofá desgastado por los años. Él suspiró profundamente antes de responder, lo sé. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión, ambos éramos conscientes del delicado hilo que sostenía nuestra relación secreta. De repente escuchamos pasos afuera, alguien se acercaba rápidamente hacia nuestra puerta principal. Mi corazón latía con fuerza mientras mirábamos hacia la entrada con preocupación compartida. La puerta se abrió bruscamente y apareció un familiar cercano con una expresión grave en su rostro. Necesito hablar contigo, dijo dirigiéndose directamente hacia mí sin preámbulos ni saludos formales. El aire se volvió denso, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros y arrastrar nuestras decisiones al abismo del juicio familiar. La presión social parecía intensificarse cada vez más alrededor nuestro mientras intentábamos mantener nuestra conexión intacta ante un mundo repleto de expectativas ajenas. Es urgente, continuó él con un tono autoritario que no admitía respuestas evasivas ni excusas bien elaboradas para ocultar lo innegable. Nuestra relación estaba bajo escrutinio y el tiempo corría en nuestra contra. Me quedé paralizada ante su presencia imponente, mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor de lo inevitable. Tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, o arriesgarme aún más perdiendo todo lo que había construido junto a mi abuelo hasta ese instante tan frágil e incierto. La noche prometía ser larga y llena de revelaciones inesperadas. Ya nada sería igual después de este enfrentamiento inminente cuya sombra ya se proyectaba sobre nosotros.
El aire en la casa se sentía tenso, como si cada rincón estuviera esperando el estallido de una tormenta. La llegada de mi primo había desatado una serie de emociones contradictorias en mí. Mientras él se acomodaba en el sofá, la mirada inquisitiva que me dirigía me hizo cuestionar si realmente podría mantener en secreto lo que había estado sucediendo entre mi abuelo y yo. Él siempre había sido un observador perspicaz, capaz de leer entre líneas las dinámicas familiares. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablando de trivialidades y recuerdos compartidos. Sin embargo, la tensión latente era innegable. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que cada palabra que salía de su boca era un recordatorio del peligro que corríamos. ¿Y tú, qué tal te va con el abuelo?, preguntó, su tono casual contrastando con la seriedad de la pregunta. Me detuve un momento sopesando mis palabras antes de responder. Bien, es un buen hombre, logré decir, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Era un comentario vago, pero suficiente para no levantar sospechas. La charla continuó mientras servíamos la cena. Mi abuelo parecía ajeno a la carga emocional del momento, reía y contaba anécdotas como si nada estuviera en juego. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo entre nosotros dos y cómo eso podría salir a la luz en cualquier instante. Mientras cenábamos, mi primo mencionó algo que me dejó helada. He oído rumores sobre ciertos comportamientos extraños en el barrio. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar sus palabras. La idea de que nuestra relación pudiera ser objeto de chismes me llenó de ansiedad. ¿A qué te refieres?, pregunté con cautela. Ya sabes, cosas sobre parejas poco convencionales, respondió él con una sonrisa burlona. La gente habla. El comentario resonó en mi mente como un eco amenazante. La presión social siempre había sido un peso a cuestas, ahora parecía más aplastante que nunca. Intenté mantener una fachada tranquila mientras mis pensamientos se precipitaban hacia el futuro incierto que enfrentaba. Más tarde esa noche, cuando finalmente quedamos a solas mi abuelo y yo, las palabras se agolpaban en mi garganta. La tensión acumulada durante la cena estaba lista para estallar. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz suave, como si intuyera mis dudas internas. No lo sé, respondí finalmente, sintiendo como una ola de vulnerabilidad me invadía. Todo esto es complicado. Él asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones detrás de mis palabras sin necesidad de explicaciones adicionales. En ese momento decidí abrirme un poco más. Mi primo mencionó rumores sobre nosotros, confesé con un hilo de voz temblorosa. Su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro mientras reflexionaba sobre lo que eso significaba para nosotros. No podemos permitir que eso nos afecte, dijo finalmente con firmeza. Lo importante es lo que sentimos. Pero, ¿qué era lo que realmente sentíamos? Esa pregunta se convirtió en un peso aún mayor sobre mis hombros mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de momentos compartidos y silencios incómodos llenos de significado oculto. La presión aumentaba a medida que los rumores circulaban por el vecindario, las miradas curiosas y los murmullos se volvían cada vez más evidentes durante nuestras salidas al mercado o paseos por el parque. Una tarde decidí ir al mercado central para distraerme y tratar de recuperar algo del sentido común perdido entre tanto caos emocional. El bullicio del lugar era reconfortante, los colores vibrantes y los aromas frescos parecían alejar mis pensamientos oscuros por unos instantes. Mientras recorría los puestos llenos de frutas y verduras frescas, noté a una mujer mayor observándome fijamente desde su puesto de flores. Su mirada era penetrante y parecía saber más sobre mí de lo que yo misma podía entender en ese momento. ¿Te gustan las flores?, preguntó con una voz suave pero firme mientras acercaba un ramo hacia mí. Asentí sin poder evitar sonreír ante su amabilidad. Sí, son hermosas. Las flores tienen historias, continuó ella mientras envolvía el ramo con cuidado. A veces son refugios para aquellos que buscan consuelo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sentí como si estuvieran dirigidas directamente a mi situación actual. Pagué por las flores y salí del mercado sintiéndome ligeramente más ligera, aunque aún atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y las expectativas familiares.
Esa noche decidí hablar nuevamente con mi abuelo sobre lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Necesitábamos encontrar una solución antes de que todo se desbordara por completo. Al llegar a casa encontré a mi abuelo sentado frente al televisor apagado. Sus ojos miraban hacia algún punto distante mientras pensaba en algo profundo o quizás solo estaba perdido en sus propios recuerdos. Necesitamos hablar, dije mientras tomaba asiento junto a él. Él giró lentamente la cabeza hacia mí, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía tiempo. Dime. Con cada palabra que pronuncié acerca del miedo a los rumores y cómo eso afectaría nuestra relación sentí cómo se desnudaban mis inseguridades frente a él. No había vuelta atrás ahora. Cuando terminé, hubo un silencio pesado entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. No podemos dejar que otros decidan por nosotros. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar algún tipo de entendimiento mutuo, sonó el timbre insistentemente interrumpiendo nuestra conversación crucial. Me levanté rápidamente para abrir la puerta sin saber qué esperar al otro lado. Cuando abrí vi la figura familiar pero inesperada. Era otro miembro cercano de la familia cuya presencia complicaría aún más nuestra situación ya frágil. El tío ha venido a hablar contigo, dijo esa persona sin rodeos ni preámbulos evidenciando su preocupación por lo sucedido últimamente en casa. Mi corazón se hundió ante esta nueva complicación. Sabía perfectamente qué significaría esto para nosotros dos si no logramos manejarlo adecuadamente. La incertidumbre llenó el aire nuevamente mientras me enfrentaba al nuevo desafío ante mí. Todo lo construido hasta ahora podría desmoronarse como castillos hechos con arena si no tomábamos decisiones claras pronto. El día siguiente llegó con un aire pesado. La conversación de la noche anterior resonaba en mi mente como un eco que no cesaba. La culpa se había convertido en una sombra constante, y los murmullos de la comunidad parecían crecer cada vez más. Decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa, buscando claridad entre el sonido de las olas y el vaivén del mar. Mientras caminaba observé a las familias disfrutando del sol, niños riendo y parejas compartiendo momentos. Una parte de mí anhelaba esa normalidad, ese amor sin complicaciones. Pero mi corazón latía por algo que desafiaba toda lógica. La brisa marina acariciaba mi rostro y por un instante sentí que podía respirar sin el peso de la culpa sobre mis hombros. Las olas rompían con fuerza en la orilla, como si quisieran arrastrar mis preocupaciones hacia el fondo del mar. En ese momento comprendí que no estaba sola en esta lucha. Había mujeres en mi situación, algunas lo habían enfrentado con valentía, otras se habían dejado llevar por el miedo. Me pregunté si podría encontrar ese valor dentro de mí. Al regresar a casa, me encontré con mi abuelo sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su expresión era melancólica, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios. Me acerqué y le pregunté qué pensaba sobre las relaciones y el amor a estas alturas de su vida. Creo que nunca es tarde para sentir, respondió con una voz suave. El amor puede ser complicado, pero también es lo que nos da vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí, quizás él también había sentido lo que yo sentía ahora. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos historias de amores pasados y sueños olvidados. Cada palabra me hacía sentir más conectada con él, pero al mismo tiempo me llenaba de dudas sobre lo que realmente quería para mi futuro. Esa noche decidí ser honesta conmigo misma. Necesitaba enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión clara antes de que las cosas se complicaran aún más. Al irme a la cama, las imágenes de nuestro tiempo juntos inundaron mi mente, los momentos robados se mezclaban con risas y miradas cómplices. El día siguiente trajo consigo una nueva determinación. Era hora de hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. No podía seguir ocultando mis emociones ni vivir con miedo al juicio ajeno. Cuando finalmente me senté frente a él después del desayuno, el corazón me latía con fuerza. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Su mirada se tornó seria, sabía que este momento había llegado. ¿Sobre qué?, preguntó cauteloso. Sobre nosotros, respondí mientras mantenía su mirada fija en la mía. Un silencio pesado llenó la habitación mientras ambos procesábamos nuestras emociones contradictorias. Finalmente rompí el silencio, no quiero seguir escondiéndonos ni vivir con esta culpa.
Él asintió lentamente como si comprendiera el peso de mis palabras. Yo tampoco, confesó al fin. La tensión entre nosotros creció mientras nuestras manos se encontraban sobre la mesa. Era un gesto simple pero cargado de significado. Nos entendíamos sin necesidad de más palabras, había una conexión profunda que trascendía cualquier tabú social. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esta nueva etapa juntos, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestro momento íntimo. Ambos nos miramos nerviosos, sabíamos que cualquier visita podría desbaratar nuestra frágil burbuja. Abrí la puerta lentamente y allí estaba un viejo amigo familiar al que no veía desde hacía años. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos pero también una sensación palpable de incomodidad en el aire. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamé intentando ocultar mi nerviosismo mientras forzaba una sonrisa. «Vine a ver cómo está tu abuelo», dijo él mientras entraba sin ser invitado del todo. Mi abuelo sonrió al verlo y comenzó a charlar animadamente sobre sus años pasados juntos. Mientras tanto, yo intentaba mantenerme tranquila ante la posibilidad de que este encuentro revelara más de lo deseado sobre nuestra relación secreta. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo mi abuelo se iluminaba al recordar viejas anécdotas. Era evidente que disfrutaba tener compañía después de tanto tiempo solo. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde mis deseos personales comenzaban a florecer. Cuando finalmente logré despedirnos del amigo familiar tras horas interminables hablando del pasado, volví a encontrarme sola con mi abuelo en casa. La atmósfera había cambiado nuevamente, ahora había un aire denso lleno de preguntas no formuladas entre nosotros dos. «No puedo seguir así», le dije finalmente rompiendo el silencio incómodo que nos rodeaba. «Necesito saber qué sientes tú realmente». Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «He estado pensando mucho en esto. Creo que deberíamos considerar dejar todo atrás y buscar nuestra propia felicidad». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Era lo que necesitaba escuchar para dar el siguiente paso hacia adelante en esta relación prohibida pero genuina. A medida que avanzaban los días, cada vez era más difícil mantener nuestra conexión oculta ante los ojos curiosos del mundo exterior. Las fiestas familiares continuaban siendo un campo minado donde cada risa o mirada podía ser malinterpretada por quienes nos rodeaban. Una tarde decidimos salir juntos al Parque Natural de la Albufera para disfrutar del atardecer y reflexionar sobre nuestro futuro juntos lejos del bullicio cotidiano. Mientras contemplábamos cómo los colores cambiaban en el cielo reflejándose sobre las aguas tranquilas del lago, sentí una mezcla abrumadora entre esperanza e incertidumbre por lo que vendría después. De repente un grupo familiar apareció inesperadamente cerca nuestro, sus risas resonaban como ecos distantes mientras ellos se acercaban sin darse cuenta del dilema emocional al cual nos enfrentábamos justo allí mismo bajo aquel hermoso atardecer dorado. «No sé cuánto tiempo podremos seguir así», murmuré casi para mí misma mientras observábamos cómo nuestras vidas parecían estar destinadas a cruzarse aunque fuera solo por breves momentos robados a escondidas. Y así fue como tomé una decisión crucial. Iba a enfrentar lo inevitable antes de perderlo todo. La tarde se tornó gris y pesada, como si el cielo estuviera reflejando la tensión que se había acumulado entre nosotros. Con cada paso que daba hacia la cocina, el sonido de mis pies en el suelo de cerámica resonaba en mi mente, recordándome la fragilidad de nuestra situación. La revelación de que mi abuelo había estado ocultando algo importante me llenó de inquietud. Había mencionado una carta, algo que había recibido semanas atrás, pero nunca me había dado detalles. Al entrar en la cocina, lo encontré sentado a la mesa, su mirada perdida en el horizonte. La luz del atardecer iluminaba su rostro cansado, y me di cuenta de que también él estaba luchando con sus propios demonios. «¿Qué es lo que no me has contado?», le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Se giró lentamente hacia mí, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Es sobre tu familia, sobre nosotros», respondió al fin, su tono grave llenando el espacio entre nosotros. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba que continuara. «He recibido una carta de tu madre», confesó. El aire se volvió denso y frío. Mi madre siempre había sido un pilar en mi vida, pero nuestra relación era complicada tras el divorcio. «¿Qué dice?», inquirí,
sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Ella sabe lo que está pasando entre nosotros, dijo con un susurro casi inaudible. Un nudo se formó en mi estómago, las palabras parecían flotar en el aire como un eco aterrador. Y no lo aprueba. Un silencio pesado llenó la habitación mientras procesaba sus palabras. El peso del tabú social se hacía más fuerte con cada latido de mi corazón. La presión era inaguantable, no solo tenía que lidiar con mis propios sentimientos, sino también con las expectativas familiares y los juicios ajenos. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. Él se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si buscara respuestas en el horizonte nublado. No puedo perderte, admitió al fin, su voz temblorosa pero firme. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del pasillo, alguien entraba a casa. El corazón me dio un vuelco, era un familiar inesperado que venía a visitarnos sin previo aviso. En un instante toda nuestra intimidad se convirtió en una vulnerabilidad expuesta. Rápido susurré mientras tomaba su mano y lo guiaba hacia la parte trasera de la casa. Era una acción instintiva, necesitábamos ocultarnos antes de ser descubiertos. Mientras nos escondíamos detrás de una puerta cerrada, sentí como nuestras respiraciones se sincronizaban en medio del silencio tenso del hogar familiar. La voz del visitante resonó por toda la casa, podía reconocerla fácilmente, era uno de mis primos lejanos que siempre había tenido curiosidad por nuestras vidas. «¿Estás aquí?», llamó desde el pasillo mientras yo contenía el aliento. La ansiedad se apoderó de mí, sabía que si nos encontraban juntos sería el fin de todo lo que habíamos construido hasta ese momento. El sonido de pasos acercándose hizo que miráramos fijamente hacia la puerta cerrada como si pudieran ver a través de ella nuestros secretos más profundos. La tensión era palpable, podía sentir como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Finalmente decidí actuar y salí del escondite para enfrentar al visitante antes de que llegara demasiado lejos en su búsqueda. Con una sonrisa forzada traté de parecer despreocupada mientras decía hola. «No esperaba verte hoy». Mi primo pareció sorprendido por mi repentina aparición y sonrió levemente antes de preguntar, «¿Dónde está tu abuelo?». «He venido a verlo». Sentí como mis nervios se dispararon nuevamente al recordar nuestra conversación anterior y lo delicado del momento actual. «Está ocupado», respondí rápidamente mientras intentaba pensar en una excusa creíble. «¿Ocupado con qué?», insistió él con curiosidad evidente en su voz. «No sé, tal vez está descansando», dije mientras buscaba desesperadamente algo más convincente para decirle. En ese instante escuché un ruido proveniente del otro lado de la casa. Era mi abuelo tratando de salir para ver qué ocurría. El tiempo parecía detenerse mientras mirábamos ambos hacia donde provenía el sonido. «Espera aquí», le pedí a mi primo antes de correr hacia donde estaba mi abuelo para evitar un encuentro desastroso. Cuando llegué a su lado, vi cómo él luchaba por mantenerse erguido mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo afuera. «No salgas», le advertí rápidamente al tiempo que cerraba la puerta detrás mío para mantenerlo alejado del visitante curioso. «¿Qué pasa?», preguntó él con preocupación dibujada en su rostro cansado. «Hay alguien aquí, mejor no te vean», respondí intentando sonar calmada aunque sabía que todo estaba fuera de control. El sonido del primo llamando nuevamente hizo eco por los pasillos vacíos. «¿Estás ahí?». Mi abuelo me miró fijamente y comprendí que necesitábamos actuar rápido o todo podría desmoronarse ante nuestros ojos. Pero justo cuando pensábamos en cómo salir sin ser vistos, escuchamos pasos acercándose rápidamente desde el otro extremo del pasillo, alguien más venía hacia nosotros. El miedo me invadió, las puertas parecían cerrarse a nuestro alrededor sin ninguna salida clara ante nosotros. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación y cuánto estaba dispuesto a arriesgar por lo que sentíamos el uno por el otro. La presión aumentaba y las decisiones debían tomarse rápidamente, no podía quedarme paralizada ante esta realidad aplastante. Y entonces sonó el timbre nuevamente, una llamada inesperada desde afuera, que resonó como un golpe final sobre nuestras cabezas ya cargadas con incertidumbre.